Y la próxima semana voy a dedicar a puro lo que es el repaso de todo el temario que va a entrar a el examen. ¿De acuerdo? ¿Estamos entrando en un acuerdo o no? ¿Está bien o no está bien? Está bien, Inge. Sí, sí, está bien. Ya entonces ustedes tienen esta semana más para leer y así la próxima semana puedan aprovechar todo ese tiempo para hacer las consultas de todo el temario que va a entrar, que va a ser inclusive lo de esta semana que involucra estimación por intervalos de confianza. O sea, va a ser los dos capítulos de muestreo y teoría de la estimación. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bien, voy a preparar entonces mi transparencia. Estamos para la materia de estadística 2. En la parte de estadística, estimación por intervalos de confianza. Es esto lo que tenemos que ver el día de hoy. El día de hoy y el día viernes. Es prácticamente una aplicación de lo que es definir un intervalo de números reales. Un intervalo de números reales para poder, no sé si alguien está levantando la mano, no, es para ser admitido. Ya les he dicho que voy a admitir solamente a los que acceden con su cuenta de correo electrónico institucional. Muy bien. Es el otro método de estimación y es el más utilizado en la parte práctica del uso de la estadística. Estimar los parámetros de una población estableciendo un intervalo de números reales. Por ejemplo, de estimar o afirmar de que la media de una población se encuentre en el intervalo de valores desde A hasta B. Eso es lo que estamos buscando, un intervalo dentro del cual se va a encontrar el parámetro que estemos estudiando. ¿Cómo se define ese intervalo? En base a una información muestral. O sea, siempre vamos a utilizar la información de una muestra. La definición genérica de lo que es un intervalo de confianza viene dado en el siguiente antecedente. Primero, sabemos que estamos analizando siempre una población. De esa población puede ser conocida o no la distribución de probabilidad que tiene ella. Esa distribución de probabilidad tiene un parámetro o más parámetros que identifican de manera concreta el comportamiento global de esa población. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando estamos haciendo un estudio real, esos parámetros no se conocen o los valores de ese parámetro no se conocen. Por consiguiente, no puedo afirmar de manera concreta el comportamiento de la población. Entonces, para eso recurrimos a una muestra aleatoria, igual que en los casos anteriores. En los casos anteriores también hemos analizado una muestra aleatoria de tamaño n, representada por este vector de n variables aleatorias y su representación particular de una muestra específica en símbolos de letras minúsculas correspondientes. ¿En qué es un intervalo de confianza? Entonces, un intervalo del 100 por 1 menos alfa por ciento de confianza. Aquí estoy dando un valor numérico del grado de confianza o nivel de confianza con que se está haciendo la estimación. Para cualquier parámetro θ se define como un intervalo de números reales cuyo límite inferior y límite superior son funciones de la información muestral disponible. ¿Que cumplen qué cosa? Cumplen en términos de probabilidad de que el parámetro se encuentre entre esos dos límites que define el intervalo, una probabilidad de 1 menos alfa, que es el nivel de confianza de la estimación para el parámetro θ. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de expresar que el parámetro se encuentra entre esos dos límites,
entre esos dos límites inferior y superior con una probabilidad predefinida a inicio del experimento. Es el nivel de confianza de estimación. Los valores más utilizados para este nivel de estimación son de 0,90, 0,95, 0,99. Son los más utilizados. 90% de confianza. ¿Qué significa que yo esté afirmando que 1 menos alfa sea igual a 0,90? En términos de probabilidad, estamos hablando en probabilidad. Si nosotros interpretamos en términos probabilísticos como casos favorables sobre casos posibles, o en términos de frecuencia relativa, estaríamos diciendo de cada 100 intervalos o de cada 100 muestras que generemos y calculemos los límites para esa estimación, en 90 de ellos se espera que el parámetro esté dentro de esos límites. Esa es la interpretación. Estamos hablando de un intervalo de números reales cuyos límites son funciones de los valores particulares de una muestra. Por consiguiente, estos intervalos son variables aleatorias. No es un valor definido. Va a variar en función de la muestra que dispongamos para su cálculo. ¿De acuerdo? Este es el concepto genérico que se adapta a cualquier parámetro que estemos estudiando, sustentado en toda la teoría que hemos desarrollado en el capítulo anterior. Puedo reemplazar el θ por la media poblacional, puedo reemplazar el parámetro θ por la varianza poblacional, puedo reemplazar el parámetro θ por la diferencia de medias, puedo reemplazar el parámetro θ por la diferencia de proporciones, puedo reemplazar el parámetro θ por el cociente de varianzas poblacionales. Entonces, puedo utilizar este concepto general para cualquier parámetro que nosotros queramos estudiar, y lo único que necesitamos es la información de una muestra y el comportamiento de la población para que yo pueda establecer un comportamiento de la muestra aleatoria. ¿Sí? Particularidades ya vienen sustentadas en la teoría que hemos desarrollado en los capítulos anteriores, por eso les voy preguntando todas las clases si tienen alguna duda. Entonces estoy consciente de que ustedes saben quién va a ser el mejor estimador de la media, quién va a ser el mejor estimador de la varianza, cuál es la distribución del mejor estimador de la media en estas condiciones A o en una condición B. Teoría tenemos que recuperar para poder plantear esta definición genérica. ¿Me han entendido? Supongo que sí. Entonces, bajo ese argumento teórico de esta definición genérica, particularizamos para cada uno de los parámetros que hemos estado estudiando en la etapa anterior. Aquí va la conclusión de lo que he hablado hace rato. Cada intervalo de confianza se considera como una variable aleatoria, puesto que depende de la muestra aleatoria utilizada para su determinación. Eso quiere decir que cuando yo utilice dos muestras aleatorias, no van a ser el mismo intervalo, lo que se va a definir va a diferir de una de la otra. Y va a depender mucho de la muestra aleatoria. Cuanto más representativa sea la muestra aleatoria que estamos utilizando, entonces tendremos más próximo la afirmación. Luego el nivel de confianza es el 1 menos alfa. Cuanto más amplio es el intervalo, es mayor o menor la precisión. La precisión significa llegar al valor, al verdadero valor. O sea, estaríamos hablando de la diferencia entre el valor postulado y el verdadero valor. Cuanto más amplio sea el intervalo de confianza, menor es la precisión. Cuanto más angosto sea el nivel de
de confianza, mayor es la precisión. Entonces, la precisión con el nivel de confianza tienen un comportamiento inverso. Mientras uno sube, el otro baja. Al aumentar el nivel de confianza, disminuye la precisión de la estimación. Aquí la otra conclusión. La interpretación es dada en forma de probabilidad. Es decir, por ejemplo, para un nivel de confianza del 90%, se espera de que de 100 intervalos, 90 deben contener al parámetro θ. Esas son las conclusiones que había acompañado a la definición hasta hace rato. La forma particularizar, aquí estamos hablando de, también existen intervalos abiertos. Estos intervalos abiertos están formulados de la misma manera, solamente que hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de qué tipo de información tenemos y para qué tipo de aplicación estamos utilizando la teoría. ¿No? Intervalos unilaterales o de un lado. La misma. Estamos hablando de tener funciones de la variable de la muestra aleatoria que se define como un límite. Estamos viendo de que la probabilidad de que θ sub 1 asuma menores o iguales a θ es 1 menos alfa, que en el libro está dada por este símbolo de gamma minúsculo. Entonces estamos definiendo un intervalo hacia la derecha desde θ sub 1 hacia infinito. Lo mismo respecto de θ sub 2 como estimador, lo que yo he llamado L1 de X, aquí está como θ sub 1, θ sub 2. Es la única diferencia. Particularizamos ahora el análisis para cada parámetro que hemos estudiado en los capítulos anteriores, lo que nos va a permitir extender para cualquier parámetro cuando se tenga oportunidad de poder hacer ese estudio. El mejor estimador de la media poblacional es la media muestral. Hemos visto por las propiedades deseables, la media muestral es insesgado, es consistente, es eficiente y también es suficiente. Cumple con todos los criterios de buen estimador. También hemos estudiado que la media muestral es una variable aleatoria y por tanto tiene asociada una distribución de probabilidad. Esa distribución de probabilidad podrá ser la normal o podrá ser la t de estudio. ¿Sí? Esa distribución. Sabemos cuándo es normal y cuándo es t de estudio. Si no sabemos eso, no vamos a poder discernir entre esta y esta situación. Entonces, por eso yo quiero que ustedes empiecen a estudiar toda esta teoría que nos es la base fundamental de las decisiones que vamos a tomar a lo largo de este curso. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es normal? Cuando la población es normal y tenemos varianza conocida. No nos interesa el tamaño de la muestra, no nos interesa nada. Nos interesa la varianza sea conocida. Entonces, si la varianza de la población es conocida, podemos concluir de que es normal. ¿Cuándo es t de Student? La única situación de tener t de Student es de que estamos con una muestra pequeña, un n menor que 30, la población es normal y la varianza es desconocida. Esa es la condición para que sea una t de Student. Es la única situación. Después, cuando la muestra es grande, aunque la varianza sea desconocida, siempre va a tender a ser normal. Por eso que cuando usamos la tabla, tenemos la tabla normal que es genérica, y la t de Student, en la tabla de t de Student va hasta los grados de libertad de 30 continuos y después ya estamos suponiendo de que está próximo a una distribución normal. Entonces vamos a tener el análisis para cualquiera de las dos situaciones. Enfocamos en esta descripción, voy a enfocar la situación de normalidad. Entonces,
el caso del intervalo de confianza para la media de una población normal o no, con varianza conocida. Vamos a, entonces, en base a la muestra, la media muestral, se concluye de que es normal. Eso implica que va a existir un intervalo para estimar la media poblacional que cumpla esta condición. Que la probabilidad de que la media poblacional se encuentre entre esos dos límites está dada por este nivel de 1 menos alfa. Como es normal, entonces esta definición de probabilidad es equivalente a esta definición de probabilidad en términos de Z. Bajo la campana de Gauss va a existir un sector que va a estar dado por Z, entre Z sub 0 y Z sub 1, con esa misma probabilidad de 1 menos alfa, donde Z para la media muestral es siempre igual a la media muestral menos la media poblacional sobre el desvío estándar poblacional divididos por la raíz cuadrada de n. Entonces, cuando tenemos esta afirmación, en esta última, yo puedo reemplazar este valor de Z. Entonces tendría este cálculo de probabilidades expresado en términos de la variable normal estandarizada, donde la variable Z es reemplazada por este cociente, y aquí está presente el parámetro que estamos queriendo estimar. Este es el parámetro que estamos queriendo estimar porque justamente es el objetivo, y por los supuestos se conoce la media muestral porque se está tomando en cuenta una muestra aleatoria, se conoce el desvío estándar porque la población tiene una varianza conocida. Entonces estamos con toda la información conocida para poder expresar la media poblacional en función de esa información. Entonces, de esta última igualdad, despejamos el valor de la media poblacional. Eso significa hacer algunos cálculos algebraicos para llegar a esta conclusión. Tenemos la media expresada en términos de un intervalo que da un límite inferior y un límite superior. Si analizamos los componentes de esos límites, podemos observar que la media es función de la muestra, es dato, el n es función de la muestra y el z es dato de la distribución normal. Por consiguiente, tenemos acá una función de la muestra aleatoria. Lo mismo tenemos acá otra función de la muestra aleatoria. Ahora el problema es de que aquí tenemos un z sub 1 y aquí tenemos un z sub 0. Estamos hablando de esta estimación central. En la campana de Gauss estamos definiendo un intervalo central. ¿Sí? El intervalo central es el que optimiza este proceso de estimación. Ese intervalo central significa que esta región da un área de 1 menos alfa, por consiguiente tengo alfa medios a la izquierda y tengo alfa medios a la derecha, como colas de la campana. Entonces tendríamos acá la situación de equivalencia con el L1 y con L2 cuando estamos observando la variable media muestral. Entonces, ¿qué es lo que significa este valor de z sub 0 y z sub 1 que aparecen acá? Se van a definir de manera concreta como el z para alfa medios de área a la izquierda, y por ser simétrica la distribución normal, es el negativo o el opuesto del valor de z para 1 menos alfa medios, que es este valor que está en la parte positiva. ¿Cuál es el que generalmente tenemos como dato? Es este valor. Entonces puedo expresarlo en términos de ese valor, y tenemos acá la formulación en
en función de los mismos datos, del límite inferior y del límite superior que cumple el concepto de intervalo de confianza. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna etapa que no hayan entendido o que no hayan logrado captar de lo que estoy explicando? Esa es la deducción formal del intervalo de confianza para este nivel de confianza. Para la media poblacional, cuando la muestra procede de una población normal o no, pero de varianza conocida, donde se concluye que este intervalo está formado por esta estructura. La media muestral más menos este término que se suma y se resta. Cuando se resta, lo define el límite inferior y cuando se suma, define el límite superior. Este término que se suma o se resta se conoce como el error máximo de estimación o error de estimación. ¿Sí? Este cociente es el desvío estándar de la población sobre la raíz cuadrada de n, es el error estándar de la media muestral. O sea, es la raíz cuadrada de la varianza de la distribución de la media muestral. Hay entonces formulaciones de errores dos tipos de errores. El error estándar de la media o del estimador, ¿sí? Y el error máximo de estimación. Este error máximo de estimación, cuando nosotros queremos planificar un experimento, podemos definirlas para poder determinar el tamaño de la muestra que nosotros debemos utilizar en ese estudio. ¿Sí? Si previamente yo tengo, por ejemplo, que el error máximo, si yo estoy midiendo una media, vaya más o menos un número determinado de unidades, entonces puedo utilizar como conocido eso, después el nivel de confianza de la estimación me permite calcular este valor de z. Como tengo conocimiento de la varianza, tengo conocimiento de ella, entonces el tamaño de la muestra para esas condiciones puede ser calculado a través de esta relación. Recuerdo algunos ejercicios que hemos resuelto en la etapa anterior de cálculo de probabilidades cuando estábamos utilizando la distribución normal para asociar a la media muestral. Había unos ejercicios que hemos resuelto en el sentido de calcular el tamaño de la muestra para que el error o la media muestral difiera de la media poblacional en un determinado valor. Directamente puede ser calculado a través de esta fórmula, porque en ella se está dando el error máximo de estimación, se está dando de manera indirecta el nivel de confianza, o el nivel de confianza de la estimación y todas esas cosas. Ok, y aquí tengo una nota: cuando la población es finita, la varianza de la media muestral tiene un comportamiento de corrección de tamaño de muestra. Por consiguiente, el intervalo va a cambiar, porque en lugar de esto que era el desvío estándar de la media muestral, ahora el desvío estándar de la media muestral está dada por este factor de corrección cuando tenemos una población finita. Es la única consideración que hay que tomar en cuenta. Eso es una nota importante que tienen que recordar. Tienen que recordar que cuando la población es finita, el intervalo de confianza, el error máximo de este tiene esa corrección. Nota. ¿De acuerdo? Muy bien, esa es la parte teórica. La parte práctica está prácticamente en
e identificar en el enunciado del problema que se trata de este tipo de estimación, entonces optar, si se trata de utilizar la distribución normal, optar por esta fórmula o por esta fórmula para la definición del intervalo de confianza. ¿Preguntas? El segundo caso es también para la estimación de la media poblacional, pero ahora a través de una muestra aleatoria pequeña. Una muestra aleatoria pequeña que tiene un tamaño menor o igual a 30. De una población normalmente distribuida, pero con varianza desconocida. En esas condiciones de la teoría del capítulo anterior, sabemos que la media muestral es T de Student. Sus parámetros es grados de libertad, esos grados de libertad es igual a n menos 1 grados de libertad. ¿Sí? Entonces ya está definida a través de esta condición el parámetro de la T de Student y sabemos que existe una fórmula para la T de Student que está dada por esta expresión. ¿Sí? Aquí tenemos entonces la variable T. La variable T es una variable que se define siempre igual que la distribución normal, igual que la variable Z, donde tenemos toda la información. Estamos queriendo estimar este parámetro, entonces debemos conocer la media de la muestra, o sea, necesitamos una muestra, el desvío estándar muestral y el tamaño de la muestra. Todo está en función de ello. Y podemos utilizar el mismo argumento que hemos utilizado acá, en lugar de expresar en términos de estos límites, utilizamos la T de Student y aquí voy a tener el T sub 0, T sub 1, la misma deducción y nos conduce entonces a un intervalo similar al de la media, o digo, al de la normal estandarizada. La única diferencia es el valor de la distribución T de Student. Entonces acá tenemos esa diferencia y esta siempre tiene que ser el desvío estándar con denominador n-1. Por eso son los grados de libertad definidos por n-1. ¿Está bien? No he hecho la deducción aquí porque he considerado que estamos con el mismo antecedente de la distribución normal. La T de Student también es simétrica, por tanto es suficiente utilizar en 1 menos alfa medios como probabilidad de referencia respecto del nivel de confianza con que estemos realizando esa estimación. ¿Alguna pregunta? La parte aplicada consiste simplemente en ese uso de esas fórmulas. Tenemos acá como ejemplo que X representa la nota de un examen de estadística. Supongamos que el desvío estándar de esa distribución de notas, el desvío estándar de toda esa distribución de notas que nosotros estamos considerando como una población, es igual a 10 puntos. Hallar el intervalo del 96% de confianza para la estimación de la media poblacional, considerando una muestra aleatoria de tamaño 45, cuya media muestral fue de 62 puntos. O sea, sabemos la información de la población acerca de su comportamiento, que tiene un desvío estándar de 10 puntos. Sabemos que si han tomado una muestra aleatoria de 45 exámenes, y esos 45 exámenes han generado 62 puntos. Con este valor quiero estimar, ¿sí? Quiero estimar el valor de la media poblacional con un nivel de confianza del 96%.
que quiere decir que con probabilidad de 96% pueda garantizar que la media se encuentre entre dos valores reales, que es el límite inferior y el límite superior. Estamos hablando de un intervalo central. Entonces, es el mismo caso de la definición en donde voy a utilizar la distribución normal, porque a pesar de ser conocida la varianza poblacional, también tengo certeza de que la población, o digo la muestra, tiene un tamaño ¿de cuánto? De 45, o sea, es una muestra grande. Entonces, con mayor razón, la media muestral es normal. Y si es normal, este es el intervalo de confianza, este es el error máximo de estimación, no se da ese error máximo, se da simplemente los datos. Entonces buscamos el valor de Z para 1 menos alfa medios. El nivel de estimación que me pide es de 96%. Quiere decir eso que 1 menos alfa es 0,96. Entonces de acá puedo despejar que alfa es 0,04. Alfa medios es 0,02. Por tanto, 1 menos alfa medios es 0,98. En la tabla voy a buscar, en la tabla normal, esa probabilidad acumulada hacia la izquierda de 0,98. Ese valor de 0,98 leídos en los extremos identifica un valor de Z igual a 2,05. Entonces, de esa manera se conoce el valor de Z. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos todos los datos para poder identificar este error. Y que va a ser, todo este error va a ser restado y sumado a la media de la muestra. No fue necesario calcular esta media muestral porque no disponemos de los datos, ¿sí? Nos dice es dato de problema, lo cual simplifica nuestros cálculos. De esta manera, entonces, reemplazando, tenemos ese error máximo de estimación de este 3,06. Restando a de 62 tengo 58,94. Sumando a la media muestral tengo el 65,06. Con eso se establece estos límites que son la nota mínima y la nota máxima, dentro del cual se espera que se encuentre la media de toda la población con el 96% de confianza. ¿De acuerdo? Si de la misma población de exámenes se selecciona una segunda muestra también de 45 exámenes y la media muestral resultó 75 puntos, ¿cuál es el intervalo del 96% de confianza? Observe que estoy dando otra posibilidad de otro muestreo de la misma cantidad de exámenes. Y en ese muestreo, en segundo muestreo, la muestra media muestral fue 75. El anterior fue 62. Hay una diferencia de la media muestral entre una y la otra. Entonces va a haber una diferencia entre los intervalos, no van a coincidir. Aquí con la misma probabilidad estoy afirmando que la media poblacional se encuentra entre 71,94 y 78,06. Observen que no coinciden en estos intervalos. Esto va hasta 65 y el otro está a la derecha de 70. Entonces no tienen ni valores comunes, entonces hay una incertidumbre, ¿no? Alguna cosa está fallando porque por lo menos si yo estoy estimando en el mismo nivel de confianza, deberían de tener por lo menos algunos valores comunes que podrían reducir la posibilidad de poder, como se dice, o podría facilitar la posibilidad de poder identificar un verdadero valor de la media poblacional. ¿A qué se atribuye entonces esta diferencia? Se atribuye al error de la selección de la muestra. En uno de los dos se puede decir que se ha tenido una muestra sesgada o no se ha cubierto bien la exigencia de muestreo aleatorio.
¿De acuerdo? Han visto la diferencia, ¿verdad? Si yo voy a poner en la forma gráfica esto va a dar una línea. Aquí podría colocar, por ejemplo, en la forma simbólica de una línea, donde tenemos la media mensual, o digo la media poblacional, tenemos la media poblacional, lo que se está haciendo, se está identificando un intervalo. El error máximo de estimación también es el mismo, ¿sí? El error máximo de estimación es el mismo, o sea que el ancho va a ser el doble de este valor, ¿sí? Entonces, lo que se tiene acá es, justamente tenemos acá un intervalo, suponiendo que esté en este valor, aquí 2, 4, voy a diseñar más o menos acá. Aquí estoy identificando un intervalo. Y aquí tengo otro intervalo, no voy a decir cuán distante está 71, 65, voy a suponer que está aquí, a la pinta. Que es de la misma distancia que esta otra. Y tenemos otro intervalo y no tienen coincidencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como conclusión? Cuando estamos hablando de este tipo de nivel de confianza, estamos hablando de que podemos construir 100 intervalos o tomando 100 muestras, en 96 de ellos se esperaría que esté la media poblacional, el valor de la media poblacional. Entonces vamos a tener 96 que va a estar o aquí o este otro lado. Entonces hay un 4% de que estemos cometiendo un error de estimación, de afirmar que la media se encuentra en ese intervalo donde está el 4%. Y vamos a tener una secuencia de intervalos. Aquí está dando esa diferencia. ¿De acuerdo? Aquí yo tengo 58.9 y 65.06. Y aquí tengo 71.94 y 78.06. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Aquí está un enunciado del libro de la página 689, que hace referencia, dice, el equipo de control de calidad de una industria muestrea de forma rutinaria la línea de producción de determinado artículo y diariamente calcula un intervalo de confianza del 90% para la longitud media de las piezas producidas en el día. Se han calculado 100 intervalos de confianza del 90% después de 100 días. Inciso A. Sea X la variable aleatoria que representa el número de intervalos que en efecto cubren la longitud media desconocida de las piezas producidas en el día. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de X? Inciso B. Calcular la probabilidad aproximada que exactamente 90 de los 100 intervalos cubran la verdadera media poblacional. Si nosotros hacemos uso de
la simbología que hemos venido desarrollando a lo largo del curso, tenemos que identificar bien la variable que estamos estudiando. Y eso tiene que ser resultado de la lectura del enunciado del problema. Es la primera dificultad que tenemos, a veces no sabemos leer bien. Y si leemos, leemos tan superficialmente que no llegamos a interpretar correctamente lo que realmente está describiendo el enunciado del problema. ¿Qué es lo que estamos analizando acá? Dice, se muestra de forma rutinaria la línea de producción de determinado artículo y se calcula el intervalo de confianza para la longitud media de las piezas producidas en el día. ¿Sí? Se ha calculado 100 intervalos de confianza. Hasta ahí habría una variable que está representando la longitud de una pieza. Está medida en, no dice las unidades, pero está haciendo referencia en ello. Pero ¿qué dice? Acá dice, aquí dice sea X. Ahí está definiendo otra variable. No es la misma. Representa el número de intervalos que en efecto cubren la longitud media desconocida. Entonces estamos hablando de un número de intervalos que contienen a la media en los 100 intervalos producidos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, esta definición establece que X es una variable aleatoria discreta. ¿Por qué es discreta? Porque no hay medios intervalos, no hay cuartos intervalos, no hay nada. Estamos hablando de número de intervalos, son valores enteros. Y al ser valores enteros estamos hablando de una variable discreta. Si es una variable discreta, ¿cuál es la distribución que se asocia a una variable discreta que está expresada de esta manera? Estamos hablando de una distribución binomial. Dice que cubren la longitud media desconocida de las piezas producidas en el día. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de X? Estamos hablando de cómo se han calculado 100 intervalos, estamos hablando del número de intervalos que realmente cubre a la media poblacional, ¿sí?, en esos 100 intervalos de confianza. Por consiguiente, tenemos acá el n es 100 porque estamos hablando de 100 considerado y la probabilidad de éxito que está relacionada con la definición de la variable en la que se dice que la media poblacional es incluida en ese intervalo, P es 0.90. Entonces el modelo está dado por el modelo binomial con esos parámetros y ustedes conocen muy bien ese modelo. Después del un majadito. Bueno, ya. Nos vemos. Chao, Redita. Gracias por todo. No tiene por mucho qué. Cariño. Es mucho cariño. Sí, eso. Nos vemos. Ya, chao. Entonces, reemplazando los parámetros, tenemos este modelo y ella solamente depende de X. De esta manera está definida su... ¿Cuál es su esperanza matemática de esta distribución? La esperanza matemática es n por p. Al ser n por p tenemos 90. ¿Qué significa eso? Significa que se espera que en promedio 90 intervalos contengan a la media poblacional. ¿Cuál es su varianza? Es n por p por 1 menos p, 90 por 0,1 es 9. Una varianza de que 9 intervalos, o sea, un desvío estándar de que en 3 de esos intervalos no se observe incluido el valor de la media poblacional. Espero me hayan entendido esto porque es importantísimo en el sentido de
interpretación del concepto de intervalo de confianza que les había dicho que se debe interpretar siempre en sentido probabilístico el nivel de confianza, indicando casos favorables sobre casos posibles o como sinónimo de teoría relativa. ¿Sí? En cada 100 intervalos, el nivel de confianza garantiza ese número de intervalos que contienen al parámetro que se está postulando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Me he cansado de hablar. ¿No hay preguntas? Bien, a ver, sigamos. Creo que tengo aquí otra. En la segunda parte, calcular la probabilidad aproximada que exactamente 90 de los 100 intervalos cubran la verdadera media poblacional. Entonces, con esta distribución voy a calcular exactamente 90. Entonces, en lugar de X voy a colocar 90. Reemplazo y hago los cálculos. No hay otra cosa que hacer. Y es esta probabilidad de 0,1319. Eso es específicamente para 90. Que 90 intervalos contengan, de los 100 a la media poblacional es 0,13. Si yo quiero utilizar la distribución normal por ser una muestra grande, también es válido. ¿Sí? También es válido porque la muestra es grande. Ustedes saben que cuando n es grande, la binomial tiende a la normal. Entonces también puedo utilizar la normal. Pero para la normal tengo que establecer siempre en la forma de intervalo. Entonces tenemos aquel criterio de aproximación de la distribución binomial a la normal que debemos sumar y restar 0,5 al límite del cual estamos queriendo calcular para poder transformar información discreta en términos de una información de variable continua. Entonces, la probabilidad de que X sea 90, que es discreta de manera concreta, en términos de variable continua sería la probabilidad de que X esté entre 89,5 y 95. Utilizamos esa transformación en términos de Z, donde Z siempre la estructura es la variable menos la esperanza de la variable sobre la raíz cuadrada de la varianza. La variable era X binomial, su esperanza matemática es NP, su varianza es N por P por 1 menos P. Entonces, tenemos el N100, P es ¿cuánto? 0,90 y tenemos al hacer esa sustitución tendríamos este cálculo. Define un valor de Z redondeado para 2 dígitos para utilizar la tabla, tenemos esa probabilidad. Observen que el valor numérico de la probabilidad es bien próximo. Eso por el tema de aproximación. Ok. ¿Qué estamos haciendo al resolver todos estos problemas que están asociados a este nuevo concepto? Es utilizar todo lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta ahora. Es recopilar toda esa información. Ahora tengo ahí un segundo ejercicio que es también otro ejercicio del libro. El ejercicio 8 dice, un grupo de 50 animales experimentales reciben una cierta clase de ración por un periodo de 2 semanas. Sus aumentos de peso arrojan los valores de una media de 420 gramos y un desvío estándar de 60 gramos. ¿Qué tamaño debe tomarse una muestra
si se desea que la media muestral difiera de la media poblacional por menos de 10 gramos, con 0.95 de probabilidad de ser correcto. Analizando desde la óptica de los capítulos anteriores, el inciso A estamos buscando el N. Estamos buscando el N. Y de acuerdo al enunciado debemos tener ¿qué cosa? Estamos buscando el tamaño de la muestra, la afirmación de que la media muestral difiera de la media poblacional en menos de 10 gramos está dado por este valor absoluto de la diferencia entre la media muestral y la media poblacional. ¿Por qué dice aquí difiera? Eso de que difiera puede ser una diferencia positiva o puede ser una diferencia negativa. Puede estar la media muestral a la izquierda de la media poblacional o a la derecha de la media poblacional y dice por menos de 10 gramos, entonces menor que 10, con una probabilidad de ser correcto de 0.95. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en esas épocas de la teoría que no está relacionada con intervalo de confianza? Era transformar esta probabilidad en términos de Z. ¿Por qué en términos de Z? Se conoce ¿qué cosa? Estamos hablando de 50 animales, es N bastante grande, ¿sí? Entonces, como N es bastante grande, no es una t-de-student porque es mayor que 30. La t-de-student con mayor que 30 es una normal y la varianza poblacional es desconocida, asumimos que es igual al desvío estándar muestral. Entonces, con eso hacemos el cálculo y tenemos esta diferencia. ¿Cuánto va a dar eso? 0.95 de probabilidad. Sabemos que cuando la desigualdad en valor absoluto es hacia la izquierda, estamos hablando de la región central. Esa región central en términos de Z define 0.95, quiere decir que hay 0.25 acá y 0.25 en la otra cola. Por consiguiente, los valores de Z están definidos con esa área. Es suficiente una de ellas para calcular el N. Perdón. No sé si he hecho despertar a alguien, pero hay síntomas de gripe. Entonces, de la tabla podemos verificar para 0.975 el valor de Z es 1.96. Ese 1.96 es igual a 10 sobre sigma raíz cuadrada de N. Es el dato que yo necesito para calcular el N, no necesito otra cosa. Entonces, el análisis va a depender de cada uno de ustedes, de cómo enfoquen la resolución que se esté dando. Y al reemplazar los datos se tiene 138 observaciones. ¿Cómo se puede hacer utilizando la fórmula del N? Esta fórmula que hemos deducido del error máximo de estimación de la fórmula. Tenemos el nivel de confianza. Tenemos el nivel de confianza. Por tanto, tenemos el valor de Z. Tenemos ¿qué cosa? La varianza. Tenemos la varianza. Y el error máximo de estimación es ese error de esa diferencia que se ha dado de 10. Es el error máximo de diferencia. Aquí está el nivel de confianza. Con eso se identifica el Z. Y luego tenemos, y va a dar el mismo resultado de acá de la forma. El N, observen, es el nivel el Z para el nivel de confianza, 1.96, el error máximo de estimación, 10 y el desvío estándar. Ese es el valor de N. El mismo valor. Sin necesidad de estar entrando en esta deducción que yo hice a propósito, haciendo referencia a la teoría de la distribución de la media muestral con la distribución normal.
razonando de la misma manera que en la... Entonces se llega a la misma fórmula. Si alguien va y hace directamente uso de la fórmula y de entonces que le corresponden, van a llegar al mismo resultado. El inciso B, encontrar el intervalo de confianza del 95% para mu. 95%. Para mu, el nivel de confianza es 95%, por consiguiente, 1 menos alfa es 0,975. Del valor de Z ya hemos calculado en la etapa anterior que corresponde a 1,96. Por tanto, voy a reemplazar en la fórmula la media muestral, que es dato, el valor de Z, el desvío estándar voy a reemplazar por el desvío estándar muestral porque la muestra es grande, la raíz cuadrada de 50, tengo el error máximo de estimación, con ello se deduce sumando y restando ese error máximo de estimación, valores dentro de los cuales se encuentra comprendida la media poblacional con ese nivel de confianza. Este ejercicio lo estoy dejando como tarea para que ustedes trabajen con esa referencia de los ejercicios anteriores. Dice, la cooperativa Wando desea estimar el peso total de una partida de 10.000 naranjas. Como la cooperativa solo tiene una balanza pequeña y además no hay tiempo para estas cosas, selecciona una muestra aleatoria de 16 naranjas, la cual da una media de 175 gramos y una desviación de 25 gramos. Determinar un intervalo de confianza de 95% para el peso total de la partida de naranjas. ¿Qué han entendido de eso? ¿Cuál es la diferencia entre un enunciado que hemos visto en los ejercicios anteriores y este enunciado? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Alguien puede participar? Tengo 30 personas en sala. ¿No hay nadie? Qué pena. Bien, aquí la diferencia está lo siguiente. Tenemos que el enunciado hace referencia a que se dispone de 10.000 naranjas. De 10.000 naranjas. ¿Sí? Como la cooperativa solo tiene una balanza pequeña, dice, y además no hay tiempo para esas cosas, selecciona una muestra aleatoria de 16 naranjas, la cual da una media de 175 gramos y una desviación típica de 25 gramos.
determinar el intervalo de confianza del 95% para el peso total de las naranjas. No está hablando de estimar la, ¿qué cosa? La media poblacional, está hablando de estimar el peso total. Entonces, tienen que adecuar esa condición a considerar toda la población en base a esta información muestral. Intervalo de confianza para la diferencia de las medias de dos poblaciones. Igual que para una población, para una sola población, tenemos el enunciado para comparar dos poblaciones. Entonces tenemos la diferencia de las medias poblacionales. El mejor estimador de la diferencia de las medias poblacionales es la diferencia de las medias muestrales de las muestras que se extraen de esas poblaciones. Se consideran poblaciones independientes, por consiguiente las medias muestrales son independientes y estamos haciendo una suma de variables independientes por reproductibilidad, generan una distribución única. O es normal o es una t de estudio. Si es una normal, existe una variable z que tiene esta configuración, y si es esta la situación, entonces la distribución normal es simétrica respecto del cero. El intervalo de confianza tiene la misma configuración que para el que hemos utilizado para una sola población. La variable que es el mejor estimador más el error máximo de estimación. El error máximo de estimación es la variable z de la distribución asociada a la variable aleatoria por el desvío estándar de la variable o del mejor estimador. El desvío estándar de la diferencia de las medias muestrales bajo esa condición de independencia está dada por la varianza de x sobre el tamaño de la muestra de x más la varianza de y sobre el tamaño de la muestra de y. Si las poblaciones son finitas, entonces cada uno de ellos tendrá su corrección del tamaño de la población de x menos la muestra de x sobre el tamaño de la población menos 1. Esas son las ampliaciones que se dan en caso de que las poblaciones fueran finitas, ¿sí? Y continuamos con la distribución normal. Si continuamos con la distribución t de Student, la variable t de Student tiene esta configuración que es dada para la diferencia de las medias, que también hemos visto en el capítulo anterior. Entonces, como la t de Student, igual que la normal, es simétrica respecto del cero, el intervalo de confianza se va a deducir haciendo las mismas consideraciones que se hicieron al inicio del curso. Va a generar un intervalo centrado, donde se tiene la variable de la distribución de probabilidad asociada al mejor estimador del parámetro que se está queriendo estimar por la raíz cuadrada de la varianza de ese mejor estimador. Como asumimos que la distribución es una t de Student, se está asumiendo de que las poblaciones son poblaciones que tienen la misma varianza y es varianza desconocida. Por tanto, este estimador de la varianza conjunta viene a ser dada por este cociente de la suma de cuadrados de x más la suma de cuadrados de y sobre n sub x más n sub y menos 2 por factor de corrección de tamaño de muestra, que son los recíprocos de los tamaños de muestra. Esa es el error estándar de la media muestral cuando la distribución que se está utilizando es la distribución t de Student.
¿De acuerdo? Entonces, para poder calcular el intervalo de confianza, lo único que necesito es la información muestral y todo está en base a ella y la tabla de la distribución t-student para calcular el valor de t para el nivel de confianza que se quiere realizar esa estimación. Esa es una extensión para el caso de dos poblaciones. ¿Preguntas? Bueno. Aquí está un ejemplo. El ejercicio 19, no sé de qué página será. Dice una muestra al azar de 200 pilas de la marca A para calculadoras. Muestra una vida media de 140 horas y una desviación de 10 horas. Una muestra al azar de 120 pilas de la marca B da una vida media de 125 horas y una desviación estándar de 9 horas. Determinar el intervalo de confianza del 95% para la diferencia de la vida media de las poblaciones A y B. Un intervalo de confianza del 99% para la diferencia de las vidas medias de las poblaciones A y B también. Entonces tenemos esa formulación, genera información específica de que una de ellas está expresando el tiempo de duración o tiempo de vida media de una pila de la marca A expresada en horas. Una otra variable que es el mismo enunciado de la marca B también en horas. Información muestral son muestras grandes. Para la primera muestra de X se tienen estos resultados, para la muestra de Y estos resultados. Queremos un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de las poblaciones A menos B. Entonces, para de A hasta B. Bajo estas condiciones, el mejor estimador de la diferencia de las medias poblacionales es la diferencia de las medias muestrales. Como las muestras son grandes, entonces esta diferencia de las medias muestrales tiene una distribución tiene una distribución normal, estandarizada. Entonces, al ser normal, la fórmula del intervalo de confianza es esta. Las poblaciones son infinitas, no se conocen sus tamaños, entonces queda deducida de esta forma cuando las poblaciones son infinitas. Entonces, para el 95% de confianza, el 1 menos alfa medios es 0,975. Es un valor que se utiliza, 1,96 se obtiene de la tabla. Se reemplaza todos los datos y se obtiene el valor del intervalo. En esta parte es necesaria la interpretación porque estamos haciendo una comparación de dos poblaciones. A través de la diferencia se hace una comparación y esa comparación va a ser, como se trata de la diferencia, el valor numérico de comparación es el 0. ¿Por qué? Cuando hago la diferencia igual a 0, tendría la media de la población A menos la media de la población B es igual a 0. Al ser igual a 0, estaría afirmando de que ambas poblaciones tienen la misma media. Entonces, este 0 es un valor que debe ser como se dice, identificado en el intervalo calculado. El 0 acá no está contenido. Este intervalo está a la derecha del 0, está entre 12.87 unidades y 17.13 unidades, horas. ¿Sí? Como el 0 no pertenece a este intervalo, entonces esta diferencia es distinta del 0. No estoy diciendo cuál es mayor, cuál es menor, simplemente estoy comparando respecto del 0, si es igual o contiene al 0 o no contiene al 0. Como no contiene al 0, entonces
los tiempos promedios de duración de ambas pilas son significativamente distintos. Esa es la conclusión de la observación del resultado de este intervalo. ¿Ok? Para el otro intervalo del 99%, hacemos el mismo análisis, lo único que va a diferir va a ser el valor de Z, que tiene que ser obtenida de la tabla o de Excel o cualquier otro medio que ustedes dispongan, y se tiene el valor de 2.575 que fue realizada de la tabla interpolando entre dos valores dentro del cual se encontraba esta. Al hacer esa sustitución se tiene otro valor que tampoco incluye. Aquí he aumentado el intervalo, el nivel de confianza del 95 al 99. Para el 95 va de 12 o sea, su error estándar es de 2.13. ¿Sí? Su error estándar es 2.13 porque es la misma media. Son las mismas medias, no ha cambiado. Y aquí el error estándar es 2.76. Al aumentar el nivel de confianza se aumenta el error estándar. Al aumentar el error estándar se amplifica más es más amplia el intervalo, pero aún así ampliando el intervalo no se llega a identificar el cero dentro del intervalo, por tanto se concluye que con ese nivel de confianza existe diferencia significativa entre las dos poblaciones. Esa es la explicación teórica acerca de la resolución, la parte matemática, la parte numérica. Ustedes deben verificar ella con sus máquinas de calcular. El procedimiento va a diferir de una persona a otra persona, pero tiene que llegar al mismo resultado. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Bueno, como no hay preguntas y nadie quiere participar, me voy a mi otra clase que de seguro ya me están esperando. Entonces los espero el día viernes para concluir esta temática que se extiende a todos los otros parámetros de la misma manera como he presentado para las medias en una población y de dos poblaciones. Entonces, los veo el próximo viernes. Hasta luego.